buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que corresponda con el momento en que le dieron play a esto que es Perry Mason, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Santiago Calori. Yo soy Sebastián Rothstein y hoy vamos a hablar de todo lo que pasó en el nuevo capítulo. Pero antes queremos hacerle una invitación especial a nuestra audiencia para que nos cuenten qué opinan de los podcasts de HBO. Te invitamos a que participes de una encuesta para ayudarnos a que estos podcasts sean cada vez mejores. Así que por favor, tomate unos minutos ahora o cuando puedas, mientras estás escuchando o mientras no estás escuchando, y vayas a contestar esta breve encuesta en encuesta.hboclubvip.com. A nosotros, los que hacemos los podcasts de HBO, nos suma muchísimo. Esperamos tu opinión en encuesta.hboclubvip.com. Y ahora sí, el episodio de hoy. O de ayer. Calo querido, o el de ayer o el de cuando sea que estés escuchando esto, ¿no? Sí, correcto. Bueno, el 3, básicamente. El 3, digámosle el 3. De hecho, son capítulos que no tienen nombre más que capítulo 3. Exacto. ¿No? Antes eran episodios, ahora dicen capítulos, así que va evolucionando el lenguaje de repente. ¿Cómo se llamarán dentro de 10 años? Dios sabe, ¿no? Dios solo lo sabe. Bueno, justo Dios es un elemento bastante importante de este capítulo, aunque me parece a mí, Calo, que lo que atraviesa a todos los personajes de este episodio, o de este capítulo, es la culpa. Sí. El peso de la culpa y de las decisiones que van tomando. Así que, si querés, empezamos a repasar y empezamos a señalar un poquitito esta idea que va recorriendo todo el episodio. Sí, mil de acuerdo con lo de la culpa. Me parece que varios de los personajes ya habían sido culposos en instancias anteriores, ¿no? Digamos, como Sí, que... sí. Sobre todo, no sé, la culpa que siente Perry Mason frente a, ¿no? Digo, a su pasado, Sí. la culpa que Sí, siente. sí. Bueno, y en este caso me parece que ya es general, ¿no? Es de todos los personajes. Así que podríamos empezar, sí, definitivamente a hacer un itemizado. Claro. ¿Dónde aparece esta idea? Y aparece de una forma muy sutil en el comienzo del episodio, que es un contrapunto entre los dos abogados, entre Maynard y Ivy, Sí. hablándole a la prensa, ¿no? Cada uno en diferentes hábitats. Maynard exponiendo el caso con fotos y todo, pero a medida que va repasando el caso, se nota que titubea con algunas afirmaciones que están haciendo del caso, mientras que Ivy se está afeitando y haciendo una especie de, digamos, canchereando, se podría decir. Me da la sensación, a ver, dos cosas. Una antes que nada, es un capítulo sin escena de comienzo, ¿no? Ajá. Que viste que empieza directamente. A diferencia Sí. de los dos anteriores que tenían como una intro, estaba la intro en el primer capítulo la intro del, ¿cómo se llama? Del teleférico. Sí, el teaser, digamos, y en el otro estaba la intro de la guerra. En este caso empieza. Recordemos que el capítulo anterior prácticamente terminaba con Ivy y el fiscal, que no me sale el nombre ahora. Maynard, ahí está. Hablando, ¿no? Y este capítulo empieza con ellos enfrentados. negociando, querés decir, ¿no? Sí, Hablando, correcto. negociando. Hablando, sí, negociando. Y empieza con ellos dos enfrentados de una manera muy teatral. Sí. Yo la sensación que tuve mientras veía esto era que es parte de un arreglo de ellos. Digamos, es parte de un poco el juego de la política o de los Sí. judiciales, ¿no? Me dio Definitivamente, esa sensación sí. todo el tiempo mientras miraba, porque parecía que uno le contestaba al otro prácticamente con Sí. casi con un tono como de obra de teatro. Sí, definitivamente. Creo que los dos, en algún momento de la exposición que hacen, dudan de lo que están diciendo. Sí. Maynard duda de esto que decíamos antes, y Ivy también empieza como a perder la concentración, empieza como a olvidarse lo que tiene que decir. Y esto que parece ser como, tal vez en Ivy, una enfermedad que empieza a avanzar porque se le presenta Sí. a lo largo del capítulo, también un poco puede ser la culpa de alguien que jugó estas cartas que exponían el romance entre Emily y su amante, responsable del secuestro de Charlie, el bebé que aparece asesinado. Es lo que hace que ella termine en la cárcel, y ese es el peso de esa culpa lo que a Ivy empieza a perseguirlo, mientras que Maynard le empieza a perseguir la culpa de, si es que es eso, Claro. de que este caso está siendo forzado, ¿no? De hecho, hay un detalle muy bueno en la exposición de Maynard cuando van poniendo las fotos, es que el mapeo del caso lo está haciendo uno de los policías que están cubriendo todo, ¿no? Que es Holcomb. Claro. Hay algo que me parece interesante viste, esa cosa de, bueno, la época, ¿no? Digamos, las diferencias entre el Sí. presente y el pasado y ese tipo de cosas que se ven mucho si ves una serie que está ambientada en los años 30. Como si habíamos hablado, me parece, la semana pasada de
de esta noción del, ¿cómo se llama? De la prensa, ¿no? Y de la prensa tan amarilla que existía en aquel momento, mucho más amarilla que la de hoy, digamos, y cómo les interesaba realmente sacar esas fotos de las cartas y publicar todas las cartas y la intimidad y demás. Y uno lo piensa un poco y dice, qué horror estos abogados, con tal de ganar un juicio, ensuciaban a la víctima de cualquier manera que pudieran. Sí. Y hoy sigue pasando con un poco más de sutileza, ¿no? Digo, pero si uno lo piensa y ve estos casos así medio rimbombantes. Bueno. Sutiliza más o menos. Un poco más, pero un poquito más de sutileza, digo, por decirlo, por ser bueno. Acá, lo interesante de este contrapunto que cierra esta primera, es que bien podría haber sido el teaser del capítulo, es que Ivy termina posando para que le saquen las fotos cuando termina de ser afeitado y Maynard termina diciéndole a los muchachos de la prensa, les dice, escriban bien, write me good, escriban bien sobre mí, les dice, ¿no? Y nos pone un elemento, otra línea que empieza a correr por acá, que es uno de los policías, el otro policía implicado, Ennis, chequeando todo, haciendo un seguimiento, después vamos a ver que lo está haciendo Perry Mason, ¿no? Luego nos vamos al momento en el cual Sister Alice está de vuelta en uno de sus shows, podríamos decir. Dando su misa muy espectacular. En esta enorme puesta en escena, que empieza a evidenciarse cada vez más como una puesta en escena. Hay un colmo de puesta en escena de Sister Alice más adelante, del cual seguramente vamos a hablar. Sí, es el final. No, uno antes, que me parece más el colmo que el final. Bueno. Sister Alice es... mientras ella habla de que Dios se fue y que nos está dejando desamparados, es muy bueno como en off se va escuchando el sonido de las monedas que los fieles van tirando en las latas, el diezmo, hace el ruido mientras cuando ella dice Dios se fue. No, y sobre todo cuando ella habla de plata, ¿viste? Que ella habla de plata y de la escasez del dinero, justamente porque estamos en la época de la Gran Depresión, ¿no? Y cómo igualmente su negocio sigue siendo de alguna manera bastante, no me sale la palabra ahora, virtuoso, ¿no? A pesar de la época. En el medio de este show, digamos, Mason se va porque medio que no se fuma, como ya lo vimos en el capítulo anterior, que lo ve todo con ojos de qué es este show, y empieza a ver un poco unos elementos que están expuestos dentro de esta iglesia, que son la ropa de bebé de Alice, como si fuera el museo, ¿no? de la vida de la hermana Alice, y lo ve todo con ojos sospechosos, ¿no? Como que algo le hace ruido. Eso es algo que también tiene varios momentos el capítulo. Yo le llamaría unos recursos muy old school y muy lindos de ver, que es como el actor actuando evidentemente para que vos entiendas que está sospechando, ¿no? Sí. Esto pasa acá, pasa cuando después van al casino y habla con el bartender. Tiene muchos momentos así que es como rescatar algo de la vieja escuela de las series tal vez un poco más inocentes en la realización, ¿no? Para mí es muy lindo eso. De que te muestren, en este caso no sé si será una prueba eventualmente, pero de que te muestren un elemento para que vos le prestes atención. Sí. Bueno, pasaba ya desde el primer capítulo con la tortuga, ¿no? Y con el... Sí, exacto. En el segundo capítulo con el, ¿cómo se llama? Con el lagartito ese también embalsamado. Y en este capítulo acá pasa también... Pasa con esto que entre las cosas que ve Carlos, además de ver la ropa de bebé de Alice, ve como el mapa de... como un diseño de la iglesia que se llama Radiant Assembly of God, y después hay unas fotos de unos niños y niñas, o sea, algo le empieza como a atar cabos. No olvidemos que él está ahí porque George Gannon, que es al que encontraron muerto con un tiro en la cabeza, era parte de esta iglesia, que es donde conoció a Emily. Con un tiro en la cabeza y con los dientes a 3 barrios de distancia, ¿no? Exactamente. Bien, después de este momento tenemos una gran escena que es la escena entre Sister Alice y su entourage, y Mason, mientras a ella le están inyectando vitaminas y sales, supuestamente. Se supone. Una cosa muy extraña, como un suero. Ahí hay un misterio, me parece. Es una de las. Son esas cosas que te muestran por algo, supongo. Viste que en general las series no te muestran cosas porque sí, a menos que, sean esas series que no cierran nada. Pero te da la sensación de que eso que le inyectan es otra cosa. Y da la sensación de que la salud de ella, no sabemos si es porque hace un esfuerzo muy grande dando estos sermones tan espectaculares o si simplemente tiene una salud un poco delicada. Algo pasa con la salud de Sister Alice
que es una persona joven, digamos. Por hablar 2 horas tampoco deberían estar inyectándole nada, digamos, a nadie. Habla 21 veces por semana, dijo bastante. Nunca estuve en esa posición, pero bueno. Bueno, son 3 misas por día, hermano. Tampoco es para tanto. Bueno, entre las cosas que consigue Mason en esa entrevista para hablar de Ganon es que descubre que era el contador de la iglesia, que le pasan un sobre con referencias, y mientras consigue esta data terrenal, Alex lo busca diciéndole Dios, le habla de Dios, y él le dice, es un gran momento entre ellos dos. Sí. Dios me dejó en Francia, le concluye Perry Mason, que tiene una actitud muy como divertida, como ahora viene el momento en el cual me como una decís que semi-sonrisa, ¿no? Aparte. Sí. Y ella le dice, Dios está con vos, aunque lo reconozcas o no. Concluye como hay esa situación. Voy a convertir esto en intrusos, ¿no? Pero hay un chichoneo ahí. Yo creo que porque hay un cruce de miradas siempre raro. No sé si es un chichoneo, pero definitivamente hay un cruce de miradas desde el capítulo 2. Definitivamente hay algo que a ella le llama la atención de él. Claro. Eso definitivamente. Luego de este encuentro, Calo, hay un momento, otra escena muy buena, una de las buenas escenas del capítulo, que es Evie y la señorita Street con Emily y Matthew pensando un poco la puesta en escena que van a hacer en el juicio, ¿no? Como que más allá de que Emily y Matthew se estén enojados por lo que pasó, obviamente, por la traición, tienen que mostrarse como un marido que no es la palabra, le hace el aguante, digamos, a su mujer en el juicio, ¿no? Claro, lo pensaste en inglés, era support, lo que querías decir. Support, exacto, claro. Eso. Entonces, exactamente. Entonces, bueno, mientras que Evie dice que hay una enfermera que se llama Bárbara, una cuidadora encargada de estar las 24 horas junto a Emily para que no le pase nada. Un dato importante. Sí, muy importante. Matthew tiene un estallido en ese momento que dispara esta idea de la culpa que venimos. Bueno, eso es súper interesante. Esa escena, o sea, la escena que parecía ser una escena de bueno, te vamos a decir lo que tenés que decir en el juicio, se convierte en otra cosa cuando él le empieza a no puede consigo y le empieza a reprochar a ella lo que supuestamente hizo. Digamos que capaz no es el momento. De la muerte ¿no? del hijo. La culpa de la muerte del hijo, con un par de argumentos bastante fuertes, como que me mentiste, cuando fui a la cárcel no hablaste, mi hijo, Charlie estuvo desaparecido 3 días y no dijiste nada. Sin embargo, lo que tiene interesante el caso es que, bueno, ella no es el que mató al bebé, que es lo que después sucede cuando habla con Sister Alice, ¿no? En todo esto, lo otro importante es que a Ivy el caso parece que se le empieza a ir de las manos, ¿no? Que no puede contenerlo. Bien, viene, Calo, para mí, la gran escena del capítulo, una de las grandes escenas del capítulo, con uno de los mejores personajes del capítulo, ¿no? Disputando la copa del capítulo, que es Virgil, que es el morguero, le podemos decir. Sí, el morguero Virgil, sí. Mason y Strickland están revisando el cadáver de uno de los hombres que encontraron muertos, ¿no? En la escena del crimen, y encuentran que hay algo raro en la muerte del tipo, ¿no? Alguien le pisó el cuello y lo remató. Mientras están investigando el cuerpo de este tipo, Virgil empieza a contar como algo curioso de qué pasó entre un viejo empleado y el cual básicamente le cuenta un tipo que le gustaba disfrazarse de angelito. No, una historia de una sordidez total. Una historia de una sordidez letal que tiene un costado muy sórdido y un costado que está muy alineado con esta idea de los angelitos y la ciudad de Los Ángeles, que se repite muchas veces a lo largo del capítulo. Sí. Y Virgil cuenta una historia y alguien disfrazado de angelito, que no es menor, ¿no? De alguien que laburaba en la morgue disfrazado de angelito y que evidentemente tenía relaciones carnales con algunos de los cadáveres. Una cosa espeluznante, pero un gran ejemplo de que a veces lo espeluznante y lo cínico de la anécdota esconde detrás que la anécdota no es cualquiera, sino que está por algo ahí, ¿no? Claro. Que todo tiene el lado oscuro, el otro lado. Esto es algo que venimos viendo desde el episodio 1, ¿no? Y que se puede convertir en lo que técnicamente se llama un foreshadowing, ¿no? Exacto. Eventualmente. Bueno, exactamente. Sí. En esta idea de que alguien dice algo que va a tener importancia en el futuro, o alguien dice algo que en realidad está revelando algo que nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos el conocimiento suficiente. Eso... Exacto. Claro.
veremos si lo es, ¿no? Pero da la sensación de que puede llegar a serlo. Gran momento luego, una escena de transición, pero visualmente hermosa, que es Strickland y Mason como comiendo un pancho y una hamburguesa en un puesto callejero, hermoso, podemos decir, de diseño de producción, una cosa de locos. Es un gran momento visual, digamos, para ver y cómo ellos van repasando el limpio y básicamente se dan cuenta que el tipo que se pegó un tiro, es raro que haya matado a sus dos cómplices y luego haya sentido un cargo de conciencia, la culpa, nuevamente, presente de esta forma como la falsa culpa, lo que hace que dude Mason. Es muy bueno. Entonces Mason, separan trabajo, ¿no? Strickland tiene que ir a investigar por un lado y Mason en su camino sigue en la comisaría donde trabaja Drake, el policía que encontró a los cadáveres, al que le forzaron a cambiar el informe. Y en el medio tenemos, en el medio tenemos el juicio. Sí, me parece que es en paralelo. Creo que viene después, pero sí. La audiencia por la fianza, no es el juicio en realidad. Es la audiencia por la fianza, exacto, donde ella se declara culpable. Y la tienen que, la tienen que hacer entrar en razones para que pueda evidentemente pasar a juicio y no ir directo a. Entonces la convencen de que diga no soy culpable. Ella no es culpable. No, pero ella. Luego que ella cuando dice culpable tiene el lapsus, digamos. Claro, ella me parece que está tan superada por la situación que no tiene forma de. Sí, yo creo de que nada. Superada y lo que le dijo el marido tiene una argumentación válida para ella. Y para decirse culpable, digamos. Claro, se siente culpable. Claro. Porque no es culpable, se siente culpable. No, claro. Esa es la idea del capítulo. Sí. Y finalmente poner una fianza de un precio imposible, un precio muy alto para el momento, $25.000. No tengo acá la calculadora, pero debe ser muchísima guita al día de hoy, porque recordemos, todos los países tienen inflación y en 100 años un montón de inflación. Así que esto hace que Ivy se ponga también en una posición muy chota, porque va a tener que conseguir ese dinero para que ella pueda salir de la cárcel y no le pase nada en la cárcel, digamos, es un preso, ella es una presa, digamos, de alguna manera de riesgo, ¿no? No solo porque quizás haya alguien que quiera vengarse de ella, sino también porque lo que hizo para la población carcelaria quizás no sea lo más feliz, ¿no? Y quizás quieran vengarse de ella por las dudas. Entonces, todo eso, digamos, le genera a Ivy un problema. Sumado a eso, que es lo que pasa, creo, casi después. Bueno, lo vamos a ver. Después lo podemos meter ahora, me parece. Entre Perry Mason y Smalls, que es súper interesante esa escena también. Que es como la escena. ¿Entre Perry Mason y quién, perdón? Entre Perry Mason y Smalls y ella. Y Street, perdón. No sé por qué le digo Smalls. No sé quién es Smalls. No. Yo me quedó Smalls y no sé por qué le cambié el nombre. Es un problema mío. Ahí es la discusión sobre la culpa, justamente, ¿no? Por cómo manejaron las cartas. Sí, ¿no? y también que por probar la inocencia de uno generaron la culpabilidad de alguien que es inocente. Exacto. No, y también algo interesante que es digamos, esa idea de que ella dice, si ella no hubiera sido mujer, ¿no? Digamos, ese momento me parece como bastante clave, como el personaje de Street, digamos, tiene un pensamiento más de avanzada con respecto a determinadas cosas que el resto de los personajes de la serie. Parece que por eso también es un poco uno de los personajes más interesantes que tiene la serie, ¿no? Que es como medio la modernidad o la actualidad, si querés, bueno, o casi actualidad, pero depende de cómo lo mires, puesta en el pasado. Sí, pero no es una posición tan absoluta porque Mason no le dice tenés razón, le dice pará. O sea, la mirada Claro. El otro, o sea, el tema es cómo está siendo percibida, que es la mirada de la prensa y cómo la están vendiendo. Mason en la comisaría, ¿no? Que es cuando le dan el informe de Drake, y él dice, esto es un chiste, esto parece escrito con crayón, dice. Claro, son literalmente 10 líneas el informe de lo que él pensaba que iba a ser mucho más largo, ¿no? Que ya sabemos lo que dice, como que es la versión oficial. Ahora, acá hay un detalle muy interesante, que Mason piropea las uñas de la secretaria de la policía cuando le da la carpeta, porque es algo que la Sister Alice hace con él, y evidentemente, además de que lo usa para después sacarle información a la secretaria de la policía, significa que él registró a Sister Alice de una forma más
Como que trabajan de la misma forma, tal vez, ¿no? Sí. Eso es muy, 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 muy sutil y muy bueno. Bueno, la cuestión es que lo que Mason quiere es hablar con Drake, con el que escribió el informe. Exacto. El jefe de la policía lo saca carpiendo y ahí, gracias a ese piropo de las uñas, consigue el dato de dónde puede encontrar a Drake de la secretaria de la policía, ¿no? Exacto. El jefe de la policía. Va al encuentro de Drake. Va al encuentro de Drake, exacto. Y se encuentran en la calle y lo que uno dice que, o sea, cuando uno ve que Perry Mason y Drake se encuentran, lo que piensa es, bueno, finalmente, ¿no? Sí, finalmente los dos héroes de esta serie se unen y bueno, no sé qué, no sé cuánto. Y Drake lo manda a freír churros. Sí, primero, lo bueno es que nada, no tengo nada que ver con usted y bueno, se va. Como lo saca, ¿no? Lo saca. Exacto. Nada, no le da cabida y lo que sí vemos es que Mason sigue siendo seguido por Ennis, que es uno de los dos policías, ¿no? Exacto. Bueno, luego tenemos otro gran momento que es la escena entre Strickland y Mason, que están usando el dinero del adelanto del trabajo, están comiendo. Strickland está como comiendo un bistec. Sí. Disfrutando del momento, como, ¿no? Y porque descubrió algo muy importante, que es que Gannon, este hombre que se pegó el tiro, trabajaba en un casino que queda en un desierto como contador. Un casino clandestino. Como contador, exactamente. Y entonces Mason dice, esto es espectacular, porque eso quiere decir que puede haber una conexión con los polacos que hicieron el secuestro, y después del casino fue a la iglesia, que es o sea, hay como ve algo ahí como muy fluido, y dice, bueno, yo me voy al casino, y Strickland tiene que tratar de conseguir informes de policía de Drake. Exacto, digamos, cuando Strickland en realidad lo que quiere es ir al casino, ¿no? Digamos, porque le gusta más la joda que el dulce de leche. Sí. Mucho le gusta la joda, eso está muy bien contado. Está bien contado, es un lindo personaje porque es como esos personajes. Es un señor casado pero que no abandona pero débil. Sí. Pero débil a los ojos de Sister Alice. Exactamente. Bueno, después viene una escena, digamos, tiene muy buenas escenas de apriete sutil esta serie. Bueno, ¿no? Ya claro. Una con Drake y ahora viene una hermosa en el mercado. En el mercado. Para mí es una de las mejores escenas del capítulo, lejos. Gran escena, sí. Donde está Drake y su esposa, le recordemos la esposa embarazada de Drake, están haciendo unas compras en un mercado y aparece el policía asesino, ¿no? Llamémoslo así. Ennis, exactamente. Sí, el asesino. Sí. Y le empieza... Lo pone a prueba, le dice, che, si va alguien a preguntarte, hacete el que no sabes nada. Sí. Y Drake le dice, sí, vino un tal Perry Mason a preguntar. Y ahí es donde el personaje de Ennis muy sutilmente compra el silencio de alguna manera o amenaza también, las dos cosas, todo en un solo movimiento de Drake cuando le dice al señor del mercado, dele lo que necesiten, le da como una plata al tipo. Es más, dele más de lo que necesita. Exacto, y le toca la panza a la mujer de Drake, tremendo. casi como una amenaza, no, bueno, casi no, como una amenaza. Dice alguna cosa y se va, ¿no? Como diciendo, acá los amigos, ¿no? Tiene como una cosa tener medio... amigos. Es bueno tener amigos, exacto. Y se va, dejando, digamos, una estela de mala onda, ¿no? Primero que nada, porque es un personaje bastante desagradable. Y después la amenaza concreta de no hables con nadie porque le puede pasar algo a tu hijo. Digamos, todo ese mensaje contado de otra forma. Me parece que la escritura... Es muy difícil encontrar buenas escenas de amenaza, ¿viste? En general. Sí. Es muy buena. Y esta escena es muy buena, sí. Hay antes de seguir con la escena que viene, que es cuando Sister Alice va a ver a Emily a la cárcel, hay una cosa que hay que recordar, que es que en la escena en la cual Sister Alice y Mason, a la cual Sister Alice están poniendo el suero ese con las sales y las vitaminas, ella siente un poco de remordimiento, de culpa, porque en la iglesia se conocieron, ¿no? Emily y Gannon. Sí. Eso es lo que la moviliza a ella a ir a verla a Emily y a decirle, che, la iglesia, que debería haber gente pura, conociste a este tipo que hizo esto. Entonces, la culpa es lo que le hace a Sister Alice ir a ver a Emily a la cárcel. Y acá está una de las escenas de para mí la puesta en escena más espectacular de Sister Alice, mucho más espectacular que la escena final, que es ella caminando, entrando a la cárcel, a la comisaría, con cantantes alrededor.
El coro que la sigue. El coro que la sigue, que me parece un delirio y a la vez me parece muy creíble. ¿Viste? Digo, Está muy bien. tiene algo muy meritorio eso, que es que en cualquier otra situación vos ves eso y decís, nada, salí de acá con eso. Y la verdad que en este caso queda hasta creíble por cómo es el personaje, digamos. Eso es, Sí. eso es bastante meritorio de la serie, digo, porque que vos te banques o te creas algo muy inverosímil, es que te enganchó de alguna manera, ¿no? Sí. Porque la verdad, alguien entrando a una comisaría con un coro atrás que le canta es prácticamente lo mismo que baja un extraterrestre, digamos. O sea, uno tiene que, Sí. digamos, aceptarlo. Sí. Bueno, acá Sister Alice básicamente le dice a Emily, yo me identifico con vos, Ajá. yo también estuve sola, yo también, Emily dice, ¿por qué Dios me mandó a conocer a Ganon? Y él le dice, yo también, Dios a veces es muy duro, y infiere un poco que la madre, o sea, es una escena realmente que se presta mucha interpretación, más allá que está plagada de indicios, pero tranquilamente podemos empezar a intuir que Alice no está contenta con su rol, con la figura que ella representa, que su madre le está muy encima y que está bastante más ahogada y acorralada de lo que aparenta, ¿no? Y pasa muy en limpio, le dice, escúchame, vos no lo levantaste al bebé de la cuna, vos no lo ahogaste con una almohada, vos no le cosiste los párpados, vos no mataste a tu hijo. Como se lo repite, como que eso es algo muy concreto, ¿no? Y también pasa algo importante, me parece, que es la noción de que las presas se ponen un poco inquietas con la presencia de Sister Alice. Sí. Y aparece, entra a cuadro inmediatamente cuando hay un poco de problema, esta enfermera o esta guardiana, digamos, que tiene puesta Emily específicamente para ella. Digamos, y como esa guardiana es importante ahí porque, digamos, al primer malestar social Sí, le puede pasar cierto. algo a Emily, digamos. Esto es dato para dentro de 5 minutos. Sí. Bien, viene un momento como un paréntesis extraño en la serie, que es cuando Mason y su amante Lupe se van en avioneta al casino en el medio del desierto. Sí. Lo que parece ser como una cita, en realidad para Mason es también, bueno, ir a hablar al casino donde trabajaba Ganon, ¿no es cierto? Exacto. Ella va un poco engañada, sí. ¿no? Ella va creyendo que esto es un plan un poco más romántico que el que termina siendo, a pesar de que termina siendo un plan romántico. Muy romántico, es una de las parejas más o la pareja quizás más interesante de la serie, ¿no? También. Sí. Mason consigue hablar con el dueño del casino, un tal Al, que le dice, sí, Ganon, sí, me acuerdo que trabajaba acá contando dinero y un día vine y me empezó a bajar línea que el pecado y que esto y que lo otro, y menciona sus dientes postizos escupían todo el tiempo, dice, un dato que queda ahí, y le termina, le cuenta que sí, le escribió una carta de recomendación y listo, y me lo saqué de encima. Pum, se muestra muy abierto a que el tipo indague y pregunte por ahí. Mientras tanto, su amante Lupe gana a saltar la banca. Sí. Y vuelve la idea de, con esta plata te voy a comprar la granja. Y el medio que se le caga de risa. Sí. Y bueno, después tienen una escena... la escena de la fuente. La escena de la fuente que no es la de Fellini. No es la Dolce Vita, pero está ahí nomás. Sí. Está ahí nomás. Bien, tenemos un despertar de Ivy extraño, ¿no? Se está afeitando, se corta, pero le sangra y queda como... Está como... Hay un déficit de atención de Ivy, ¿no? Que empieza a manifestarse. Sí. Yo creo que es esta idea de, más allá de que tenga tal vez un déficit de atención real, hay algo de la culpa que es lo que lo está volviendo loco, porque es un tipo que rechaza hacer un acuerdo, ¿no? Sí. Porque realmente cree que su clienta es inocente. O sea, que tiene un sentido de justicia y de lo justo. Pero a la vez quiere estar de los dos lados del mostrador. Eso también... Bueno, sí. Digamos, tiene un sentido de la justicia, pero no es un suicida como Perry Mason, podríamos decir. No, definitivamente. No, es un político, digamos. Claro, exacto. Sentido, digo, ¿no? Es mucho más político que Mason, a eso iba. Bien, Mason consigue los informes de Drake y se da cuenta que los informes son muy detallados, a diferencia del informe del caso que está siguiendo, que es nada, no tiene nada de detalle. Entonces vuelve a la cara con Drake, que Drake básicamente le pega un par de trompadas y se lo saca de encima. Exacto, y tiene una charla bastante franca, digamos, en términos... Mason le dice, sé que cambiaste el informe, Drake le pega, le dice, ves, nadie salta a defenderte porque acá estás en el barrio donde no tenés que estar.
Exacto. ¿no? Bien, mientras tanto, el asesino, Ennis, el asesino, se mete en un cabaret chino a buscar algo de dinero. Es un dinero que viene del casino. Sí. Y ve que el dinero que viene es poco y le dicen, che, es poco porque el capo está enojado porque hubo un tal Mason preguntando cosas. Sí. ¡Ting! ¿No? Bien. Ivy y Mason discuten el caso. Mason, como todo antihéroe, héroe, avanza porque desobedece, ¿no es cierto? A donde llega, a donde está llegando es porque no sigue las órdenes de Ivy de investigar lo que tiene que investigar. Ivy no entiende lo que Mason está explicando del caso, como, che, esto es una red de corrupción atroz. Y mientras tanto, no quiere saber nada. Y mientras tanto vemos que está pasándole algo en el fondo, ¿no? Al personaje de ella. O sea, algo llegó una carta, llegó un algo llegó un correo, sí. Llegó correo que inquieta al personaje mientras ellos están en esta, digamos. Es como una escena que se juega, digamos, en paralelo con el frente con el fondo, por decirlo de alguna manera. Que es súper interesante porque es lo que va un poco a marcar el resto del episodio, ¿no? Que es la noción de que Baggerly, este millonario padre no legítimo del padre del bebé, les acaba de quitar el apoyo. O sea, como, bueno, no trabajan más. Los echó, básicamente. Claro, entonces ellos no tienen más plata, digamos. No tienen o sea, por ejemplo, no tienen los $25,000 de fianza para sacar a Emily de la cárcel, por ejemplo. Sí, pero aparte los echa porque Bagley logró que quede inocente su hijo, que es lo que le importa. Exacto. Por la culpa de tener un hijo bastardo, básicamente. Y le suelta la mano a Emily y dice, listo, ya está. Sí. Esto está resuelto. Hay una escena de transición luego entre Drake y su esposa, donde ella le dice, che, donde Drake tiene el cargo de conciencia y de vuelta la culpa presente, porque están hablando del bebé que están por tener. Y él le dice, che, no deberíamos haber aceptado las frutas de él. Vos viste lo que fue. Y la mujer le tiene una mirada más práctica. Le dice, mirá, aceptalo por nosotros y no por él. ¿No? Básicamente le dice eso, aceptalo por nosotros y no por él. Sí. Vos sos antes que policía, sos un padre, y etcétera, ¿no? Y bueno, los cargos de conciencia. Y hablando de los cargos de conciencia, la escena siguiente es de Sister Alice y la madre, donde la madre no está muy convencida de lo que Sister Alice está haciendo con Emily, ¿no? Digamos, hay como una... Exacto. Hay como una mirada distinta. Un reproche, ¿no? Exacto, un reproche. No te olvides lo que simbolizas para todos, que sos la piedra de esta iglesia, le dice, ¿no? Exacto. Y es interesante porque, digo, ella debería tener justamente digamos, si lo pensamos en términos de iglesia, ¿no? Ella debería tener justamente la posición que tiene, ¿no? Digamos que es como más misericordiosa, si querés, o como quieras, frente a alguien culpable. Y la madre tiene una visión, si querés, un poco más corporativa, ¿no? Política. O política de la situación o del negocio. Ajá, tal cual. Bueno, esto va de la mano de la escena que sigue, que es Ivy con un ex socio. Exacto, claro. Lyle. A quien le pide un... A quien le pide ayuda, digamos, ayuda económica, de alguna manera. Para pagar la fianza, entendemos, ¿no? Para pagar la fianza, el socio claramente no quiere saber nada y le nombra algo de su pasado, que nosotros no tenemos claro qué es, pero le dice algo así como, bueno, vos con lo que hiciste... Le dice Maynard está indagando sobre tu pasado. Eso. No me arrastres con vos en esto. Eso. Así que, digamos, se queda un poco sin el pan y sin la torta y con una amenaza... Sí, como que todos tienen algo... Todos tienen un origen turbio, exacto, básicamente, un origen oscuro, ¿no? Sí. Bien. Y en la escena siguiente tenemos probablemente una de las escenas más cínicas del capítulo. Que sí. Es bastante interesante cómo está escrita, que es la escena de Baggerly y su hijo no legítimo, ¿no? Sí. Que le dice en un momento, tenemos una debilidad por las mujeres eso es degeneradas, que es una cosa increíble porque es todo culpa de las mujeres, ¿no? Por supuesto. No solo eso, pero aparte Matt le dice, pará, que mi mamá es degenerada, nada. Vos mientras estabas acá, yo qué sé, nosotros la tuvimos que pelear, bueno, no, sí estuve mal. Pero básicamente lo que Bagley le dice es soltarle la mano a Emily,
y a cambio, Te voy a... Claro. Tal vez ocultando algo, sabemos que esta iglesia, ¿no? Pero le muestra el mapa de un pueblo que él quiere construir lejos de Los Ángeles, una especie de pueblo religioso donde no entre la corrupción ni nada malo, ¿no? Ni los hijos no legítimos, seguramente. Exactamente. Sí, ahí va. Hay algo de ese cinismo que es muy interesante. Definitivamente. Del personaje, ¿no? Pero eso está unido también a lo que en el capítulo 1 era el lote donde hacían películas, que dice que si vendemos esto para el desarrollo de la ciudad, hay negocios inmobiliarios por todos lados, ¿no? Bueno, claro, porque estamos hablando de una época de boom, también, digamos, a ver, esa boludez en la crisis hay oportunidad es un poco cierta, digamos, en el sentido de que, digamos, estamos en la Gran Depresión, pero la Gran Depresión también indica que las cosas están más baratas también, digamos. Entonces, digamos, el que tiene la oportunidad de invertir a futuro, quizás, ¿no? Digamos, claro. y es también una época donde Los Ángeles está creciendo también. Entonces, eso es el rebote de la Gran Depresión también. Esas dos cosas, exacto. Claro. Entonces esas dos cosas corriendo en paralelo hacen que haya un montón de intereses dando vueltas. Uh-huh. Y este personaje Baggerly, digamos, que evidentemente la Gran Depresión no lo agarró tanto, parece estar dispuesto a hacer este negocio que incluye un poco su fe o que su fe incluye su negocio. No termina de quedar muy claro todavía, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta que él, para nada. Digamos, no, tampoco es que es una persona que se arrepienta demasiado de lo que hizo, ¿no? Y cree que se lo hicieron siempre. Tal cual. Luego viene otra escena muy buena, que es la señorita Street, que va a la cárcel, digamos, bueno, claro, a Emily, para decirle, bueno, somos tú, vamos a renegociar la tarifa porque, bueno, no tenemos más el apoyo, lo que sea, y descubre que la enfermera está afuera fumando. La enfermera está afuera fumando, ve que ahí le dan respuestas evasivas, se mete por una puerta, evidentemente conoce el lugar, queda claro eso, y encuentra a Emily, que están forzándola a poner sus huellas digitales en una confesión. ¿Y quiénes son los policías que están ahí adentro, Calo? Los policías. Vos. Exacto, Ennis y el otro, cuyo nombre me escapa. Holcomb. Exacto, Holcomb, que están tratando de sacar una confesión de una manera muy de los años 30, ¿no? Da la sensación de que Exacto. medio que si no le pegaron están por pegarle, ¿no? Tratando de que, bueno, por suerte de que llega firme ella, el papel. Ella llega justo a tiempo. Justo. Y hace una buena catarsis, no pega unos buenos gritos, sí. Ustedes están en serios problemas. Realmente es como, te deja como, bueno, a ver qué va a pasar con esto. Porque no es Mason el que se enfrenta a los policías, sino que es otra mujer. Exacto. ¿No? Que es la señorita Street. Bien, escena de borracho. Escena siguiente, esta escena es muy graciosa. Me parece que las escenas un poco de Perry Mason y de Smalls, a pesar de que son de investigación, me parece que están puestas un poco como comic relief, de alguna manera, ¿no? Se llama, Calo. ¿Yo qué dije? ¿Smalls de vuelta? Tengo una Smalls. obsesión. ¿Quién es Smalls? Strickland, el amigo. Es un caso para Perry Mason. Sí, vamos a hacer la segunda temporada con eso. Hay una cosa muy linda que es nos echaron. Bueno, pero seguimos el caso, sí, pero ¿quién nos paga? Vamos viendo, digamos, es como una cosa donde el amigo siempre entra en los negocios cuando está todo mal, ¿no? Digo, siempre, eso nunca es participado de la ganancia, aparentemente, Strickland. Y sigue ese running gag de Strickland de, estaba trabajando en el caso más grande de la ciudad y estaba teniendo sexo oral gratis, ¿no? Claro. Sexo oral, no gratis, sexo oral, y él está como, y ahora, bueno, como que se desinfló el charm. Y Mason está como muy enfocado. Dice, este caso me pegó fuerte. Exacto. ¿no? Y cuando Mason sale... Se encuentra con Drake. Finalmente, al fin nos dan un caramelo. Sí. ¿No? Que lo está esperando. Caramelo y dientes nos dan. Exacto. Drake está esperándolo a Perry Mason y le cuenta muy brevemente lo que él vio versus lo que está en el informe. Le dice, mira, la sangre iba para arriba, evidentemente estuvo en la terraza y cayó. O sea, como una serie de cosas, y lo que yo encontré abajo es esto. Y le da un pañuelo adentro del cual... le dice el clásico... perdón, Carlos. Sí. Adentro del cual está la media dentadura esta de Gannon. La dentadura postiza, que fue mencionada por el dueño del casino. Sí. Y después Drake le dice el clásico, yo lo he usado muchas veces, Calo, en una reunión te lo niego. Claro, sí, por supuesto, todo el mundo. Gran frase, en una reunión, todo esto es lo que sé, pero en una reunión te lo niego. Y de ahí, ¿qué hacemos? En auto, ahí viene un montaje paralelo. La escena es maravillosa, la escena de ellos yendo a la morgue
de contramano para tratar de borrachos. Borrachos tratando de probarle los dientes al cadáver. No, antes que lo cremen y desaparezca. Claro, antes de que. Exacto, y que desaparezca la evidencia. Que va en paralelo también con la escena. La gran puesta en escena. Una gran puesta en escena. De Sister Alice. De Sister Alice, exacto. Donde ella está como un poco, por decirlo de alguna manera, fuera de foco, ¿no? No porque esté fuera de foco la escena, sino porque ella está como, de alguna manera, con algo en la cabeza. No sabemos si es el delirio místico, el peso de la culpa, de algo que empieza a ser cada vez más pesado y un acting que no puede sostener más, parece ser, sí. ¿No? Como que hay algo que no va y de hecho ella colapsa y cae desmayada. Aparte hay toda una escenografía, ella está como toda como, ¿no? Sí, un mar que se mueve, o sea, un montón de cosas muy extrañas. Y ella colapsa y sin embargo eso lo convierten también en parte de la ceremonia, Calo, ¿no? Como bueno, parte pero porque también me parece que hay una necesidad de no preocupar, ¿no? Al público, claro. y que el show siga. Claro, de seguir con el show, seguir con el tocuen, diría. Exacto, a ella le inyectan con algo, ella tiene lo que parecen ser unas convulsiones, ¿no? Digamos. Sí. Que no me queda claro si es de una epilepsia o si es que, ¿no? ¿Qué es? Sí. Pero algo tiene y no le estaban dando vitaminas, digamos, al principio del episodio. Por algo nos lo mostraron, ¿no? Digamos, esa noción me parece dramática de la pistola de Chekhov, ¿no? Que un poco esta serie lo lleva bien, digamos, porque todo lo que te muestra tiene un sentido después. Sí, por supuesto. Sí. Eso es lo que hace una serie también. Claro. Un buen guión. Exactamente. Carlos, las dos cosas contundentes del capítulo final son la morgue, cuando llegan y encuentran el cadáver de George Gannon, luego de mover cadáveres, que es muy divertido. Es muy divertido, y le entran los dientes, y entonces sí, evidentemente, el cadáver estuvo en 2 lugares al mismo tiempo, ¿no? Ajá, y lo otro impactante es que Sister Alice vuelve del colapso y dice que Dios le habló, ¿no? Sí. Dios me habló y me dijo que voy a resucitar a Charlie. Que evidentemente tiene mucho más significado que lo escuche su madre. No sabemos por qué, pero es muy claro que ahí hay algo, ¿no? Que tiene... Hay algo ahí. Pero podríamos hacer alguna apuesta, literal, ¿no? Y bueno, yo diría que aprovechemos para repasar un poco las preguntas que quedaron y empecemos con las apuestas. Sí. Como por ejemplo. Preguntas que quedaron son básicamente que yo tengo una, por ejemplo, Calo, te tiro una. Sí, dale. Es el colapso, es estas patinadas de Ivy el comienzo del camino de Perry Mason a convertirse en un abogado. No tengo dudas. Legal. No tengo dudas. No tengo duda alguna de eso. Digamos, sí, me parece que sí. Segundo, ¿es esta noción de que va a resucitar al bebé en realidad una forma poética de otra cosa que puede pasar? Bien, ¿cuál es el vínculo que une, si es que lo hay, a Sister Alice con Mason? ¿Qué es lo que los conecta tanto? Claro, ¿qué son esas miradas, amigo? Exacto. Porque me niego a creer que sea un romance, digamos, ¿no? No, hay algo más. Me parece que hay algo más. Y me parece que también, perdón, esa ¿cómo se llama? Ay, por Dios. Esa guerra, digamos, de fe contra no fe, la fe contra Perry Mason, me parece que va a tener algún tipo de interés a futuro. ¿Qué oculta esa iglesia? ¿Qué realmente quisieron hacer con ese bebé? ¿Quiénes son los que querían extorsionar? Porque ahí hay una fuerza oculta que desconocemos. ¿Quién quería sacarle plata a Baggerly? ¿Quiénes? ¿Unos matones? ¿Un amante de una mina? ¿Cómo llegó ahí? Hay miles y miles de preguntas que se van acumulando, Carlos. Sí, o sea, sí, básicamente cuáles son los... Me parece que la pregunta general, ¿no? Es cuáles son los intereses. Para todos los personajes. Claro. ¿Cuál es el ángulo? Me parece, Mason? Claro, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuáles son los intereses en general? Me parece que ahí es donde está todo, donde probablemente los próximos capítulos, más que sobre la culpa, sean sobre los intereses, ¿no? Correcto, yo creo que sí. Yo digo, Calo, que si te parece, la frase del capítulo, aunque no sea el corazón del capítulo, pero vas a decir la misma que yo. Sí.
Sí, no lo hubiera descubierto si no fuera por la mayonesa, ¿no? Los que vieron el capítulo van a entender. Sí, por favor. Una maravilla, por favor. Un nivel de sutileza descomunal. Entonces, Calo, hasta acá llegamos con este episodio de Perry Mason. Recuerden que todos los domingos pueden ver Perry Mason en HBO y al día siguiente del estreno los invitamos a escuchar este podcast. Pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcast y todas las aplicaciones para escuchar podcast. También tienen podcasts originales sobre Westworld, Veronica Mars, Watchmen, Katie King, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider, La Cosa del Pantano y pronto muchas más series de HBO. Y no olviden dejar su opinión sobre los podcasts de HBO en encuesta.hboclubvip.com. Realmente nos suma mucho, así que agradecemos que participen. Encuesta.hboclubvip.com. Nos reencontramos en el próximo episodio. Mi nombre es Santiago Calori. Y yo soy Sebastián Rothstein y esto fue el podcast de Perry Mason.